Hola y bienvenidos a Señales Ocultas. Aquí en este canal yo te cuento todo tipo de historias paranormales, de misterios sobrenaturales. El día de hoy vamos a continuar con una colección de encuentros paranormales en cárceles. Si te gusta este tipo de contenido, déjame un like y déjame un comentario también. Entonces vamos a empezar. Si tú no crees en lo paranormal, está bien, pero estas experiencias se sintieron demasiado reales para llamarlas imaginación. Voy a empezar con la del dormitorio, porque esa fue la primera vez que entendí lo que significa sentir que algo te observa. Pasé un año en una prisión en Nueva York, seguridad media, dormitorio grande, con literas, divisores, y ese tipo de silencio raro que existe cuando todos están dormidos, pero el lugar nunca descansa. En algún punto del pasado, un muchacho había encontrado la forma de quitarse la vida en el baño. Y después de eso empezaron cosas que se repetían. Siempre ocurría lo mismo, como si el lugar hubiera quedado marcado. Había una puerta de un cubículo del baño que se azotaba sola en la madrugada. No una vez, no dos veces. Era de esas cosas que te levantan de golpe, con el corazón acelerado, porque suena como si alguien hubiera entrado a propósito a reventarla. Y lo peor era que no importaba quién revisara, siempre era lo mismo, no había nadie allí. La puerta balanceándose, siempre balanceándose, como si acabaran de empujarla con rabia. Con el tiempo, varios empezamos a creer lo mismo, que no era una corriente de aire, que era la misma presencia repitiendo el mismo acto como un eco. Pero eso no fue lo más pesado. Lo más pesado era la sombra. No era una sombra normal, no era una oscuridad en una esquina, era como una forma que se movía por el dormitorio, y lo peor es que se sentía antes de verla. Es difícil de explicarlo sin sonar loco, pero es un tipo de sensación física. Se te eriza la piel, te cambia la respiración y tu cuerpo dice, hay algo aquí. Una noche me desperté con esa sensación, como si alguien se hubiera parado a centímetros de mí. No escuché pasos, no escuché voces, solo esa presencia. Me levanté un poco y miré por encima del divisor, y ahí la vi. No era una persona, pero tampoco era nada. Se movía lentamente, como flotando, como deslizándose entre las literas, sin prisa, sin ruido. Y entonces yo miré al oficial. El oficial de turno estaba despierto y su mirada estaba fija en eso. No estaba mirando su radio, no estaba haciendo ronda, estaba quieto como en trance. Yo me quedé helado porque ahí entendí algo. Cuando solo tú lo ves, puedes dudar, puedes decir, es mi mente, fue un sueño, es el estrés. Pero cuando miras y ves que otra persona también lo está mirando, se te cae la excusa. No hablamos de eso, nadie quería abrir esa conversación, porque en ese lugar admitir algo así es como admitir que no tienes control, y en prisión el control es todo. Después de esa noche, la puerta siguió azotándose y la sombra siguió apareciendo, como si el lugar tuviera su propia rutina. Y aquí viene lo más injusto. A veces, mientras más intentas racionalizarlo, más te persigue el pensamiento. Pero otras veces la prueba te llega de la forma más simple. Cosas moviéndose frente a ti una y otra vez cuando estás completamente solo. Ok, esta segunda historia. Dice, estuve un tiempo en Pocatello, una prisión para mujeres. Y cuando estaba en solitario, pasaba algo tan absurdo que si no lo vives, no lo crees. Mis toallas se caían, pero no como se resbaló, no como, ay, la colgué mal. Se sentía como si alguien las arrancara. En las celdas había literas. Yo estaba sola, así que colgaba la toalla en el tope de la litera de arriba para que se secara. Y casi todos los días terminaba en el piso. Al principio lo ignoraba, pero en solitario tu mente juega contigo, lo sabes. Empiezas a desconfiar de tus pensamientos.
pero cuando algo se repite casi a diario, tu cuerpo empieza a anticiparlo. Y entonces llegaron los sueños. Soñé un par de veces con una mujer colgándose de la litera de arriba. Pero lo raro, lo que me dejó incómoda, es que en el sueño ella estaba feliz, como si dijera, por fin puedo volar. Y yo me despertaba con esa sensación extraña de que no era solo un sueño, como si la celda tuviera un recuerdo pegado a las paredes. Tiempo después, ya de regreso con el resto del personal, conté lo de las toallas y los sueños. Y alguien me dijo, sin dramatismo, como quien confirma un dato viejo, ah, sí, hace años una mujer se colgó en esa sección. Y ahí se me cayó el estómago, porque una cosa es imaginarlo y otra cosa es enterarte después que tu mente soñó exactamente lo que pasó ahí. Y sí, sigo pensando lo mismo. En solitario tu mente puede distorsionar las cosas, pero ¿y si algunas veces no es solo la mente? ¿Y si hay lugares donde el dolor se queda repetido como una grabación? Y si eso ya suena pesado, lo siguiente es peor, porque no es una celda ni un pasillo. Es un lugar completo, con presencia constante, como si el edificio tuviera vigilancia permanente, incluso cuando nadie está allí. Nuestra siguiente historia. Esto pasó en Norwalk y todavía me cuesta explicarlo sin que suene como una película. Yo estaba en una revisión de 90 días, pero eso terminó antes por una audiencia. El testigo se retractó y se confirmó que yo estaba a 123 millas de distancia en una escuela 24 horas a finales de los 80s. Pero lo que vi ahí se me quedó. Habían lugares que estaban vacíos, donde se escuchaba llanto, no un sonido suave, un lamento, como alguien llorando a gritos. Cuando lo revisaba, no había nadie. Y luego estaba lo más extraño, una figura oscura como un guardia. No era alguien normal, pero se veía como alguien de turno, parado en las puertas como si estuviera trabajando. Una sombra que ocupaba espacio. Y después, lo peor, un sacerdote o predicador que te miraba, pero con los ojos como vacíos, como si estuvieran huecos. No era un susto rápido, era una incomodidad lenta, de esas que te hacen quererte ir aunque no hay un peligro visible. Hay lugares donde sientes miedo, hay lugares donde sientes algo peor, sientes que no deberías estar ahí, como si fueras un intruso en algo que no pertenece a los que aún viven. ¿Ok? Si algo he aprendido de estas historias es esto. En prisión el terror no siempre grita. A veces solo camina despacio como si tuviera todo el tiempo del mundo. Si tú has vivido algo en una cárcel, prisión, hospital o edificio antiguo, cuéntalo, aunque sea corto, porque hay demasiadas historias que son casi lo mismo de personas que no se conocen en distintos lugares del mundo, en lugares completamente diferentes. Y bueno, esa coincidencia en lo oculto me encanta. ¿Ok? Esto es Señales Ocultas. Si te gusta este tipo de formato, déjame saber en los comentarios y nos vemos en una siguiente historia. Que tengas un excelente día.